Buen día. Vamos a iniciar con la presentación para este Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática. Esta ponencia se intitula Análisis de las prestaciones de un motor de combustión interna alternativo usando biocombustibles, aceite de soya y aceite de canola. El contenido de esta ponencia, primeramente, se presenta una introducción. Seguidamente, el presente estudio se evalúan dos biocombustibles derivados de aceite de cocina. Para realizar el presente trabajo se usará un motor de combustión interna alternativo de encendido por compresión que está dispuesto en un banco de pruebas motor completamente instrumentado. Primeramente, se describe el proceso de elaboración del biodiesel, donde se ha usado aceite de soya y aceite de canola. Posteriormente, se describe el apartado experimental que se ha usado para la presente investigación. Los ensayos experimentales se realizan primeramente modificando el grado de apertura del acelerador y usando un grado de carga constante del freno motor. Seguidamente, en la sección de resultados se cuantifica el desempeño de los dos biocombustibles generados frente al diésel de uso comercial. En esta introducción, los biocombustibles juegan un papel importante dentro del contexto del uso de combustibles derivados del petróleo, principalmente porque estos últimos son perecederos y también por el constante intento de reducir las emisiones que se generan durante el proceso de combustión en el interior de los motores de combustión interna alternativos. El biodiesel es un combustible de características químicas y térmicas similares al diésel de uso comercial. Entre las principales ventajas del biodiesel son su bajo contenido de azufre, compuestos aromáticos, reducción de emisiones de CO y CO2, como lo indica la literatura. De esta forma, se reduce la contaminación que provoca el efecto invernadero y la lluvia ácida. Para la producción del biodiesel, las principales materias primas son grasa animal, aceite de cocina usado, habas de soya y jatropa, como lo indica la literatura. De esta forma, es posible reducir la dependencia preservando el petróleo, así como restaurar la lubricidad del diésel de bajo contenido de azufre, agregando niveles bajos del 1 al 2% de biodiesel, como lo muestra la literatura. El proceso de obtención del diésel, se puede obtener a partir de grasa animal y aceite vegetal de cocina usado. Está formado por esteres monoalquílicos de ácidos grasos. A partir de los esteres metílicos derivados de los ácidos grasos, se pueden obtener propiedades fisicoquímicas parecidas a las del diésel de uso comercial. Esto presenta una ventaja, sobre todo cuando se lleva a cabo el proceso de combustión en el interior del motor de combustión interna alternativo. La obtención del biodiesel para el presente trabajo se lleva a cabo mediante el proceso de la transesterificación. Se ha obtenido dos biocombustibles, el primero a partir de aceite de soya y el segundo a partir de aceite de canola, que son ampliamente usados. El proceso de la transesterificación se muestra en la figura 1. Se lleva por medio de tres reacciones. Primeramente, el triglicérido reacciona con un catalizador para dar como resultado un diglicérido. Luego, en una segunda reacción, el diglicérido evoluciona dando como resultado un monoglicérido. Finalmente, se produce un equilibrio químico con una tercera reacción química que da como resultado, por una parte, un mol de glicerina y por otra parte, 3 moles de ester alquílico, que para el presente caso es un ácido graso del tipo ester metílico. En resumen, en esta figura 1 se muestra que un mol de triglicérido se mezcla con 3 moles de alcohol metílico, generando una serie de reacciones químicas que dan como resultado 3 moles de ester metílico y un mol de glicerina. Una vez explicado el proceso para la obtención del biodiesel, en la figura 2 se muestra el biocombustible obtenido a partir del aceite de soya. El biodiesel que se muestra en la figura 2, junto con el biocombustible obtenido con el aceite de canola, será usado en el motor de combustión interna alternativo con el objetivo de realizar una evaluación comparativa de las prestaciones obtenidas de este combustible frente al diésel de uso comercial. No obstante, la caracterización físico-química de los combustibles queda fuera del alcance del presente trabajo. En esta sección se detallan los recursos experimentales que se han usado para obtener las prestaciones del motor térmico. El apartado experimental representa un papel importante para cuantificar de forma real los parámetros de medida en los motores de combustión interna. En la figura 3 se muestra el motor de combustión interna que incluye todos sus sistemas, que está dispuesto en un banco motor y acoplado a un freno motor.
En la tabla 1, que está en la parte derecha, se muestran las principales características geométricas del motor. De esta forma, en el presente trabajo, se usa un motor de encendido por compresión monocilíndrico, atmosférico y refrigerado por aire. Por otra parte, una vez presentadas las características principales del motor térmico, a continuación se muestra en la figura 4 el banco de pruebas motor. El banco de ensayos motor alberga el motor presentado en la figura 3, que sirve para medir la potencia del motor térmico. El banco motor permite imponer diferentes condiciones de carga por medio del freno motor. También, para medir el par, el banco incorpora un dinamómetro calibrado. Para la medición del consumo de combustible, el banco tiene instaladas probetas calibradas. Por otra parte, para medir la temperatura de los gases de escape, se han instalado termopares tipo K, que proporcionan información de la transferencia de calor. No obstante, este estudio queda fuera del alcance del presente trabajo. También, para medir el régimen de giro del motor, el banco motor tiene instrumentado un tacómetro. De esta forma, las variables que se registran en banco motor son la potencia motor, el gasto másico del combustible, el régimen de giro del motor y el rendimiento térmico. Los ensayos experimentales se han logrado imponiendo diferentes condiciones operativas del motor. En esta sección es de conocimiento común que la potencia que se genera por el motor es el resultado del trabajo realizado en su interior por el cilindro pistón en ciclo cerrado durante la carrera de combustión, que está en función de la cantidad másica capturada de aire combustible en el interior del cilindro durante el proceso de admisión. En la figura 5 se muestra la potencia desarrollada por el motor de combustión interna considerando diferentes grados de carga a diferentes regímenes de giro. En esta misma figura 5 se muestran los resultados obtenidos de potencia que se muestran en su forma dimensional, donde se ha usado una condición real ensayada de referencia. En estos resultados obtenidos, el combustible empleado es el diésel comercial. Se muestra que cuando el motor se somete a una carga o freno motor mayor, el motor de combustión interna proporciona más potencia, por ende se requiere mayor mezcla aire-combustible. Las prestaciones obtenidas en el motor de combustión interna alternativo forman parte también de esta sección. Así pues, en la figura 6 se muestra la potencia obtenida con el diésel comercial frente al biodiesel obtenido con el aceite de soya. En la parte de abajo de esta misma figura 6 se muestra la potencia obtenida del banco de pruebas motor. Los resultados de potencia en esta figura se muestran en su forma dimensional, que es de gran utilidad cuando se desea contrastar de forma comparativa. Para ello fue usada una condición real medida como parámetro de referencia. De esta forma, se aprecia que la potencia registrada cuando se usa el biocombustible a partir de aceite vegetal de soya es mayor en todas las condiciones de operación. Por otra parte, en los resultados de diferencia porcentual que se muestran en la parte de arriba de esta misma figura 6, se muestra una diferencia máxima del 55% cuando el tacómetro marca 1200 RPM y una diferencia mínima del 11% para un régimen de giro de 2000 RPM. Por otra parte, en la figura 7 se muestran los resultados obtenidos del consumo de combustible. La masa de combustible quemada por ciclo es una variable de interés, ya que indica de forma directa la capacidad energética de esta masa de combustible y que es capaz de liberar en el proceso de combustión. Su capacidad energética, en resumen. Punto y seguido, de esta forma, en esta figura 7 se muestran las mediciones obtenidas en el banco de ensayos motor. Este gasto másico es el que necesita el motor térmico para que opere bajo condiciones de régimen de giro específicas, considerando la carga que le imprime el freno motor. En la parte de abajo de esta misma figura se muestra el consumo de combustible en su forma dimensional. Nuevamente, es de gran utilidad cuando se desea contrastar diferencias a efectos comparativos con las diferentes condiciones de operación ensayadas donde se ha usado una condición real de operación registrada como referencia. Aquí se puede apreciar una diferencia del 6.6% de mayor consumo a 1200 RPM cuando se usa el biocombustible obtenido con aceite de soya frente al diésel de uso comercial. No obstante, a 2000 RPM se muestra una diferencia del 17.5% de menor consumo cuando se usa biodiesel generado con aceite de soya frente al diésel estándar. Estas diferencias se deben a particularidades que se relacionan entre sí. Por una parte, están
las características fisicoquímicas de densidad, viscosidad, poder calorífico del combustible y por otra parte está la forma en cómo se realiza el proceso de combustión durante la carrera de expansión del motor de combustión interna alternativo. Por otra parte, el rendimiento térmico del motor de combustión interna es un parámetro que evalúa la tasa de energía suministrada por el combustible frente a la potencia que genera el motor térmico. El rendimiento térmico contiene información del poder calorífico del combustible. De esta forma, en la figura 8 se muestra el rendimiento térmico estimado con los resultados obtenidos en el banco de pruebas motor. En esta figura 8, en la parte de abajo, se muestra el rendimiento térmico del motor en su forma adimensional, donde se ha usado una condición real de operación registrada como referencia. En esta figura se muestra una diferencia del 33% de mayor eficiencia térmica a 1200 RPM cuando se usa el biocombustible obtenido con aceite de soya frente al diésel de uso comercial. También a 2000 RPM se muestra una diferencia del 35% de mayor eficiencia térmica cuando se usa el biodiesel frente al diésel estándar. Cabe mencionar que para la estimación del rendimiento térmico del motor se ha usado para ambos combustibles como referencia el valor del poder calorífico del diésel comercial. De esta forma, es evidente que para la potencia y consumo de combustible fija, el incrementar el valor del poder calorífico provoca que el rendimiento térmico del motor se reduzca. Por otra parte, en esta diapositiva se muestran los resultados obtenidos con el biodiesel generado con aceite de canola. De esta forma, en la figura 9 se muestra la potencia obtenida con el diésel comercial frente al biodiesel obtenido. Los resultados de potencia se muestran en su forma dimensional. Se ha usado la misma condición de referencia que fue empleada en los resultados de la figura 6. Así pues, se muestra que la potencia registrada cuando se usa el biocombustible a partir de aceite vegetal de canola es mayor en todas las condiciones de operación. Los resultados de diferencia porcentual que se muestran en la parte de arriba de esta misma figura indican una diferencia máxima nuevamente del 55% cuando el tacómetro marca 1200 RPM y una diferencia mínima del 13.6 para un régimen de giro de 2000 RPM. Por otra parte, los resultados obtenidos del gasto másico del combustible usando este biocombustible se muestran en la figura 10. El gasto másico que se muestra en la parte de abajo de la figura 10 está en su forma dimensional, donde se ha usado la misma condición de referencia usada en la figura 7. Así pues, ahora en la parte de abajo de la figura 10 se muestra una diferencia del 0.38% de mayor consumo a 1200 RPM cuando se usa el biocombustible obtenido con aceite de canola frente al diésel de uso común. No obstante, se muestra una diferencia de 6.25% de menor consumo cuando se usa el biocombustible generado con aceite de canola frente al diésel estándar a 2000 RPM. Por otra parte, en la figura 11 se muestra el rendimiento térmico del motor de combustión interna alternativo que se ha obtenido con los resultados que muestran el banco de ensayos motor. En los resultados de la parte de abajo de esta misma figura se ha usado la misma condición de referencia empleada en la figura 8. En esta figura 11 se muestra una diferencia del 54% de mayor eficiencia térmica a 1200 RPM cuando se usa el biodiesel generado de aceite de canola frente al diésel de uso común. Esta misma tendencia se muestra a 2000 RPM, donde hay una diferencia de 21% de mayor eficiencia térmica cuando se usa el biodiesel generado con aceite de canola frente al diésel estándar. También, para el presente caso, para la obtención del rendimiento térmico del motor, se ha usado para ambos combustibles un valor de referencia del poder calorífico correspondiente al diésel comercial. Pero la mejora en la potencia del motor cuando se emplea el biocombustible de aceite de canola es un indicativo que está relacionado con las características físico-químicas y que se ven reflejadas en el proceso de combustión y en el funcionamiento general del motor de combustión interna alternativo. Conclusiones. En el presente trabajo se realiza una evaluación de dos biocombustibles frente al diésel de origen fósil. De esta forma, primeramente, se han producido dos biocombustibles a partir de aceite de soya y aceite de canola. Seguidamente, se han descrito los recursos experimentales que incluyen al motor de combustión interna alternativo en estudio y el banco de ensayos motor, que incorpora
un freno motor para medir la potencia generada por el motor térmico en estudio. En la siguiente sección se han mostrado los resultados registrados de forma experimental que incluyen la potencia motor, el consumo de combustible, el rendimiento térmico. Estos resultados indican diferencias porcentuales promedio del 32 y 33% en la potencia motor cuando se usa el biocombustible generado a partir de soya y aceite de canola respectivamente frente al diésel estándar. Por otra parte, en cuanto al gasto másico, se observaron diferencias porcentuales promedio de menos 4.5 y 5.12%. Asimismo, en los resultados estimados del rendimiento térmico, las diferencias porcentuales promedio fueron de 39.6 y 27.9%. También estos valores corresponden cuando se usa el biocombustible usado a partir de aceite de soya y aceite de canola respectivamente frente al diésel comercial. Finalmente, estas diferencias registradas en los diferentes parámetros del motor de combustión interna alternativo se deben a las características físico-químicas de los tres diferentes combustibles usados. Referencias empleadas. Gracias por su atención.